¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es decir, una inflamación generalizada de los vasos sanguíneos, que tiende a afectar, sobre todo, a las arterias medianas de todo el organismo. Generalmente aparece en niños menores de 5 años y es potencialmente grave por las complicaciones cardíacas que puede generar. El 85% de los casos se producen en menores de 5 años, con una incidencia máxima entre los 18 y los 24 meses de vida. En adultos se produce de forma muy excepcional. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de ella por su posible relación con la COVID-19, pero todavía no está claro el vínculo entre el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y los síntomas similares a los de la enfermedad de Kawasaki que se han descrito en algunos niños de varios países, España entre ellos. Incidencia. La enfermedad fue descrita en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki, que evaluó a 50 niños. Aunque se trata de una enfermedad rara, 265 de cada 100,000 niños en Japón, la zona del planeta en la que más casos se registran, constituye la primera causa de cardiopatía adquirida en la población infantil de los países desarrollados. Afecta más a los niños que a las niñas. En España, según Constancio Medrano, coordinador del área del corazón infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, y presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, SECPCC, se calcula que la incidencia en niños por debajo de 5 años de edad es de 8 por cada 100,000. Causas. Se desconoce la causa de esta enfermedad, pero los datos clínicos y epidemiológicos disponibles revelan que podría tener un origen infeccioso. Se sospecha que podría existir un componente genético que predispone a desarrollar una reacción inmunológica exagerada después de la infección por un agente, posiblemente un virus. No existe un único agente infeccioso identificado. Se ha relacionado la enfermedad de Kawasaki con virus Epstein-Barr, rotavirus, coronavirus, otros virus, ciertas bacterias. De momento, no existe suficiente evidencia científica del vínculo con ninguno de ellos. Se ha observado una mayor frecuencia en invierno-primavera, incluso a veces en forma de brotes en determinados lugares. Síntomas. Estas son las manifestaciones más características de enfermedad de Kawasaki, no siempre aparecen todas y algunas son más frecuentes que otras. La fiebre, generalmente elevada, con picos de hasta 40 grados Celsius o superiores, suele durar más de 5 días. Manifestaciones dermatológicas, como eritema, enrojecimiento de la piel, o exantema, un tipo de erupción. Nódulos linfáticos inflamados. Inyección conjuntival, ojos rojos. Garganta y lengua inflamados. Descamación de los dedos de las manos y los pies. Dolor abdominal. Dolores articulares. En algunos casos puede asociarse a inflamación del músculo cardíaco, miopericarditis. La complicación más característica es la dilatación de las arterias del corazón, coronarias, que se produce en el 40% de los casos. En el 20% de los pacientes esas dilataciones son mayores, aneurismas. Si persisten, con el tiempo pueden obstruirse las arterias coronarias, lo que aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Irritabilidad. Manifestaciones gastrointestinales, diarrea, vómitos. Ictericia. Hepatomegalia, aumento patológico del tamaño del hígado. Signos de alarma. Damaris Redondo, pediatra del Hospital de Don Benito Villanueva, Badajoz, resalta los principales signos que pueden alertar a los padres de que sus hijos podrían padecer esta enfermedad. Hay que pensar en la enfermedad de Kawasaki ante un exantema febril no filiado, que no es el característico de infecciones como la varicela o el sarampión, irritabilidad, afectación del estado general y conjuntivitis. También ante un exantema febril cambiante, así como cuando se produce un eritema intenso en la zona del pañal, además de fiebre. Prevención. Dado que se desconoce su causa, no existen medidas preventivas conocidas para esta enfermedad. Tipos. Diagnóstico. No existen pruebas diagnósticas específicas de la enfermedad de Kawasaki, pero se han elaborado unos criterios diagnósticos, que se basan, además de en descartar otras enfermedades con clínica similar, en la presencia de fiebre de 5 días o más de evolución y al menos 4 de los siguientes criterios clínicos. Cambios en manos y piernas, en un principio, eritema, enrojecimiento, de palmas y plantas y edema de manos y pies. De forma más tardía, al cabo de unas 2 semanas, descamación de los dedos de manos y pies. Exantema polimorfo, sarpullido en la piel. Inyección conjuntival bilateral, enrojecimiento de los 2 ojos. Cambios en los labios y la mucosa oral, labios fisurados y enrojecidos, lesiones en la lengua, hiperemia, enrojecimiento de la faringe.
Adenopatía cervical, inflamación de los ganglios del cuello. Cambios en manos y piernas, en un principio, eritema, enrojecimiento, de palmas y plantas y edema de manos y pies. De forma más tardía, al cabo de unas 2 semanas, descamación de los dedos de manos y pies. Exantema polimorfo, sarpullido en la piel. Inyección conjuntival bilateral, enrojecimiento de los 2 ojos. Cambios en los labios y la mucosa oral, labios fisurados y enrojecidos, lesiones en la lengua, hiperemia, enrojecimiento, de la faringe. Adenopatía cervical, inflamación de los ganglios del cuello. Aunque no existan pruebas de laboratorio específicas, se suelen realizar exámenes complementarios para ayudar al diagnóstico, entre los que destacan los siguientes. Análisis de sangre, análisis de orina, ecocardiograma, análisis de líquido cefalorraquídeo. Tratamientos. El tratamiento inicial de la enfermedad de Kawasaki se basa en la administración de aspirina y inmunoglobulinas intravenosas, transfusión de anticuerpos, componentes de la sangre que nos defienden de las infecciones y de algunas enfermedades. El tratamiento adecuado reduce el riesgo de que se dañen las arterias coronarias si se administra en los primeros 10 días de enfermedad. Los pacientes que desarrollan aneurismas múltiples gigantes pueden requerir anticoagulación. Los corticoides, que son el tratamiento más indicado para otras vasculitis, se usan de forma mucho más limitada en los niños con enfermedad de Kawasaki. Algunos pacientes no responden bien al tratamiento con inmunoglobulinas y aspirina, por lo que les administran otros fármacos. Otros datos. Pronóstico. La gran mayoría de los niños se recuperan de esta enfermedad sin sufrir problemas graves y pueden llevar una vida normal. Son excepcionales los casos que ingresan en la UCI y la mortalidad es bajísima, expone Medrano. Los niños con dilataciones de las arterias coronarias y aneurismas se siguen en consulta de cardiología durante meses o años, hasta la resolución del problema. A los niños que no tengan ninguna complicación, se les sigue durante 1 año y, si no tienen nada, se les da de alta. Algunos pacientes no cumplen los criterios diagnósticos y, a veces, el diagnóstico se hace a partir de las lesiones de las arterias coronarias que se aprecian mediante ecocardiografías. Es lo que se conoce como Kawasaki incompleto. Otros casos tienen una presentación clínica atípica, con afectación renal, abdomen agudo, síntomas abdominales graves. Y se engloban en el denominado Kawasaki atípico. ¿Qué es? La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es decir, una inflamación generalizada de los vasos sanguíneos, que tiende a afectar, sobre todo, a las arterias medianas de todo el organismo. Generalmente aparece en niños menores de 5 años y es potencialmente grave por las complicaciones cardíacas que puede generar. El 85% de los casos se producen en menores de 5 años, con una incidencia máxima entre los 18 y los 24 meses de vida. En adultos se produce de forma muy excepcional. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de ella por su posible relación con la COVID-19, pero todavía no está claro el vínculo entre el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y los síntomas similares a los de la enfermedad de Kawasaki que se han descrito en algunos niños de varios países, España entre ellos. Incidencia. La enfermedad fue descrita en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki, que evaluó a 50 niños. Aunque se trata de una enfermedad rara, 265 de cada 100. 000 niños en Japón, la zona del planeta en la que más casos se registran, constituye la primera causa de cardiopatía adquirida en la población infantil de los países desarrollados. Afecta más a los niños que a las niñas. En España, según Constancio Medrano, coordinador del área del corazón infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, y presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, SECPCC, se calcula que la incidencia en niños por debajo de 5 años de edad es de 8 por cada 100. 000. Causas. Se desconoce la causa de esta enfermedad, pero los datos clínicos y epidemiológicos disponibles revelan que podría tener un origen infeccioso. Se sospecha que podría existir un componente genético que predispone a desarrollar una reacción inmunológica exagerada después de la infección por un agente, posiblemente un virus. No existe un único agente infeccioso identificado. Se ha relacionado la enfermedad de Kawasaki con virus Epstein-Barr, rotavirus, coronavirus, otros virus, ciertas bacterias. De momento, no existe suficiente evidencia científica del vínculo con ninguno de ellos. Se ha observado una mayor frecuencia en invierno-primavera, incluso a veces en forma de brotes en determinados lugares. Síntomas. Estas son las manifestaciones más características de enfermedad de Kawasaki, no siempre aparecen todas y algunas son más frecuentes que otras. La fiebre, generalmente elevada, con picos de hasta 40 grados Celsius o superiores, suele durar más de 5 días.
Manifestaciones dermatológicas, como eritema, enrojecimiento de la piel, o exantema, un tipo de erupción. Nódulos linfáticos inflamados. Inyección conjuntival, ojos rojos. Garganta y lengua inflamados. Descamación de los dedos de las manos y los pies. Dolor abdominal. Dolores articulares. En algunos casos puede asociarse a inflamación del músculo cardíaco, miopericarditis. La complicación más característica es la dilatación de las arterias del corazón, coronarias, que se produce en el 40% de los casos. En el 20% de los pacientes esas dilataciones son mayores, aneurismas. Si persisten, con el tiempo pueden obstruirse las arterias coronarias, lo que aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Irritabilidad. Manifestaciones gastrointestinales, diarrea, vómitos. Ictericia. Hepatomegalia, aumento patológico del tamaño del hígado. Signos de alarma. Damaris Redondo, pediatra del Hospital de Don Benito Villanueva, Badajoz, resalta los principales signos que pueden alertar a los padres de que sus hijos podrían padecer esta enfermedad. Hay que pensar en la enfermedad de Kawasaki ante un exantema febril no filiado, que no es el característico de infecciones como la varicela o el sarampión, irritabilidad, afectación del estado general y conjuntivitis. También ante un exantema febril cambiante, así como cuando se produce un eritema intenso en la zona del pañal, además de fiebre. Prevención. Dado que se desconoce su causa, no existen medidas preventivas conocidas para esta enfermedad. Tipos. Diagnóstico. No existen pruebas diagnósticas específicas de la enfermedad de Kawasaki, pero se han elaborado unos criterios diagnósticos, que se basan, además de en descartar otras enfermedades con clínica similar, en la presencia de fiebre de 5 días o más de evolución y al menos 4 de los siguientes criterios clínicos. Cambios en manos y piernas, en un principio, eritema, enrojecimiento, de palmas y plantas y edema de manos y pies. De forma más tardía, al cabo de unas 2 semanas, descamación de los dedos de manos y pies. Exantema polimorfo, sarpullido en la piel. Inyección conjuntival bilateral, enrojecimiento de los 2 ojos. Cambios en los labios y la mucosa oral, labios fisurados y enrojecidos, lesiones en la lengua, hiperemia, enrojecimiento, de la faringe. Adenopatía cervical, inflamación de los ganglios del cuello. Cambios en manos y piernas, en un principio, eritema, enrojecimiento, de palmas y plantas y edema de manos y pies. De forma más tardía, al cabo de unas 2 semanas, descamación de los dedos de manos y pies. Exantema polimorfo, sarpullido en la piel. Inyección conjuntival bilateral, enrojecimiento de los 2 ojos. Cambios en los labios y la mucosa oral, labios fisurados y enrojecidos, lesiones en la lengua, hiperemia, enrojecimiento, de la faringe. Adenopatía cervical, inflamación de los ganglios del cuello. Aunque no existan pruebas de laboratorio específicas, se suelen realizar exámenes complementarios para ayudar al diagnóstico, entre los que destacan los siguientes. Análisis de sangre, análisis de orina, ecocardiograma, análisis de líquido cefalorraquídeo. Tratamientos. El tratamiento inicial de la enfermedad de Kawasaki se basa en la administración de aspirina y inmunoglobulinas intravenosas, transfusión de anticuerpos, componentes de la sangre que nos defienden de las infecciones y de algunas enfermedades. El tratamiento adecuado reduce el riesgo de que se dañen las arterias coronarias si se administra en los primeros 10 días de enfermedad. Los pacientes que desarrollan aneurismas múltiples gigantes pueden requerir anticoagulación. Los corticoides, que son el tratamiento más indicado para otras vasculitis, se usan de forma mucho más limitada en los niños con enfermedad de Kawasaki. Algunos pacientes no responden bien al tratamiento con inmunoglobulinas y aspirina, por lo que les administran otros fármacos. Otros datos. Pronóstico. La gran mayoría de los niños se recuperan de esta enfermedad sin sufrir problemas graves y pueden llevar una vida normal. Son excepcionales los casos que ingresan en la UCI y la mortalidad es bajísima, expone Medrano. Los niños con dilataciones de las arterias coronarias y aneurismas se siguen en consulta de cardiología durante meses o años, hasta la resolución del problema. A los niños que no tengan ninguna complicación, se les sigue durante 1 año y, si no tienen nada, se les da de alta. Algunos pacientes no cumplen los criterios diagnósticos y, a veces, el diagnóstico se hace a partir de las lesiones de las arterias coronarias que se aprecian mediante ecocardiografías. Es lo que se conoce como Kawasaki incompleto. Otros casos tienen una presentación clínica atípica, con afectación renal, abdomen agudo, síntomas abdominales graves. Y se engloban en el denominado Kawasaki atípico.